Porque como que se divide en partes. Digamos, aquí está para los técnicos, bueno, académicos diurnos. Y después está como para aves aquí, para el CINDEA, el IPEC y todo esto. Entonces, la que a vos te corresponde es solo esta parte, ¿verdad? Entonces, aquí, digamos, empieza como a poner las Ujú. actividades como más así, como lo más relevantes, pero hay algunas que necesitas para antes pasar a esto, digamos. Entonces, lo que vamos a ver son primero estas habilidades, bueno, representar gráficamente una circunferencia dada su centro y su radio, representar algebraicamente una circunferencia dada, bueno, sí, la parte algebraica y gráfica. Las traslaciones, esta parte no, porque bueno, ni siquiera viene en lo de paro, ¿verdad? Ujú. Resolver problemas y bueno, determinar la gráfica algebraica. Eso creo que es lo que vamos a ver hoy, digamos. Ok. Y para ver qué más te iba a decir, solamente esto. Ujú. Entonces, bueno, yo hice un documento, ¿verdad? Basado en algunos libros que yo tenía. Ujú. Y lo que podemos hacer es que yo te paso estos documentos, digamos, ya después, igual si quieres copiar o algo así, y yo también Ok. te los paso. Ay, Ok. Solo bueno, aquí es que tengo que usar una herramienta, la de anotar, pero es muy difícil. Por ahí sí escribo feo, es por eso. ok. Ok, entonces, bueno, veamos primero lo que es una circunferencia. Vos no has visto nada de esto. No, digamos, el año pasado yo recibí como 6 clases de mate, pero digamos, eso lo vi, pero lo vi yo sola, como un video, entonces ni idea. Ok, sí. Ah, bueno, otra cosa que te iba a preguntar, digamos, ¿qué es lo que más tenés así fuerte mate? Ya, digamos, sabes lo de las ecuaciones y todo eso. Sí, bueno, es que yo estuve en un colegio privado como desde séptimo, bueno, como de kinder hasta octavo, entonces, hasta noveno. Ah, Entonces, todo lo que venga como antes de décimo, sí sí. te lo manejo. Ah, ok, perfecto, perfecto. Es que a partir, digamos, aquí vamos a ocupar ecuaciones, lo de las fórmulas notables y todo eso. Entonces Ah, no, era eso para sí lo saber. sé. Ah, ok, perfecto. Pues bueno, empecemos con lo que es la circunferencia. Primero vamos a ver lo que son los elementos. Entonces, bueno, veamos. Una circunferencia es el conjunto de puntos de un plano que está en una distancia r de un punto O. Entonces, veamos este dibujo, ¿verdad? Tenemos la circunferencia. La circunferencia va a ser como esta linecita, ¿verdad? Que va a formar lo que es el círculo. Entonces, esta va a ser nuestra circunferencia. El centro lo vamos a llamar, bueno, en este caso lo llamamos O. Y la distancia que hay desde este centro hasta cualquier parte de la circunferencia lo vamos a llamar radio. Y bueno, casi siempre lo representamos con una R minúscula, ¿verdad? Entonces, digamos, la distancia que hay desde O a X va a ser R. Si trazamos como otra línea que viene de aquí hasta acá, pues eso va a ser otra R, ¿verdad? Y siempre van a tener la misma distancia. Entonces, bueno, ya sabemos que al punto se le llama centro y al segmento que va a unir ese centro con cualquier punto de la circunferencia va a ser el radio. Ahora, si lo queremos todo junto, digamos, el punto que viene desde este punto X hasta, qué sé yo, otro punto aquí, que es yo que sea P, a eso lo vamos a llamar diámetro, ¿verdad? Va a ser como tener dos veces el radio. Si no entiendes algo, soy muy rápido, me avisas. Entonces, cuando me piden el diámetro, agarro el radio a la 2, supongo. Ah, ajá, 2R, digamos. Ok. Ajá. Ahora veamos. Ay, ay, aquí no puedo ver. Qué bueno. Es que tengo que borrar esto. Ah, ok, entonces el interior de una circunferencia es el conjunto de puntos que están a una distancia menor que el radio del centro, ¿verdad? Todos estos puntos que van a estar dentro de la circunferencia van a ser menores que el radio.
porque bueno, no van a llegar, ¿verdad? Si tenemos un punto aquí, digamos que el radio va a ser siempre mayor. Y bueno, los puntos que se ubican al interior van a ser puntos interiores. Y bueno, el círculo es la unión de la circunferencia con su interior. Entonces, acordemos que el bordecito es a lo que vamos a llamar circunferencia. Y lo que está dentro es lo que vamos a llamar círculo. Y todo esto, bueno, va a ser la unión, ¿verdad? Y luego el exterior de la circunferencia es el conjunto de puntos que están a una distancia mayor que el radio. Entonces, supongamos que aquí hay un punto, aquí fuera de la circunferencia. Entonces, veamos que la distancia que hay desde este punto a cualquier punto que está aquí afuera siempre va a ser mayor que la distancia que tiene el radio de la circunferencia. Y bueno, todos esos puntos que están fuera los vamos a llamar puntos exteriores. Entonces, veamos estos dibujitos, ¿verdad? Tenemos un punto interior, supongamos que sea P, y esa distancia, digamos que de A o P, va a ser menor que la distancia del radio. Luego tenemos un punto encima o sobre, ¿verdad? La circunferencia, y esa va a ser siempre igual que el radio, ¿verdad? Porque estamos diciendo que la distancia siempre va a ser la misma. Y luego los exteriores, ya que estos puntos, esta distancia que va a haber desde O hasta un punto exterior, siempre va a ser mayor a la distancia del radio de la circunferencia. Ahí vamos bien. Ok. Digamos, el punto exterior siempre tiene que estar dentro y fuera de la figura o puede estar también afuera de la figura. El exterior, Ajá. ese solo afuera de la figura. Sí, pero digamos, ahí empieza adentro de la figura y termina afuera. Ajá. El año pasado vi que también los ponían solo afuera. ¿Eso está bien o? Sí, pero digamos, si te piden una distancia en relación, digamos, a lo que es la circunferencia, lo vas a trazar, digamos, con el centro. Pero Ah, digamos, ok, también puedes trazar distancias aquí, solo que están como fuera de la circunferencia, ya digamos, ya son como dos cosas aparte. entiendo. Sí, ok. Ok, ahora veamos más cosas. Bueno, tenemos una cuerda, que es el segmento que une dos puntos de la circunferencia, como digamos este segmento que está aquí. Vea, para ver si puedo poner colorcitos. Mm, Esta, digamos que es BA. Ay, son que a ver, esta, mejor esta. Esta, digamos que es la cuerda, ¿verdad? Va a ser esos dos puntos que se unen en la circunferencia. Y obviamente que no sea el radio, ¿verdad? Porque si no ya sería el diámetro. Luego, bueno, aquí en la figura ves una cuerda, mientras que si la extendemos, o sea que si ya lo que trazamos es una recta, esa va a ser una secante, porque la secante es la que interseca la circunferencia en dos puntos. Luego tenemos lo que es la tangente. Entonces dice una tangente es una recta que pasa exactamente por un punto y ese punto se va a llamar punto de tangencia. Por ejemplo, aquí el punto de tangencia es T y la recta tangente de la circunferencia va a ser esta recta CT. Y bueno, aquí eso es lo que dice, ¿verdad? Luego, Mm. el diámetro es una cuerda que pasa por el centro y bueno, va a ser la cuerda que tiene mayor longitud. Y en este caso, el diámetro es de, sí, es este. Este va a ser el diámetro. Entonces, repasemos. Cuerda es la que une dos puntos de la circunferencia. Si esa cuerda se extiende y se forma una recta, es una secante, porque interseca dos puntos de la circunferencia. Pero si es tangente, solo va a intersecar a la circunferencia en un solo punto. Ese punto lo vamos a llamar punto de tangencia. Y luego la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia la vamos a llamar diámetro. ¿Sí? Ok, entonces, diámetro el que pasa por el centro, Ajá. tangente solo interseca un punto Ujú. y cuerda secante.
la que pasa por 2 puntos. Ajá, sí. Solo que la cuerda no es una recta, es un segmento. La secante es la recta. Ah, ok. Sí, ok. Ahora, el área del círculo es esta, es muy importante. Que va a ser área, va a ser igual al radio al cuadrado por pi. El pi generalmente lo dejamos así, digamos, qué sé yo, podemos poner que el área de un círculo sea 14 pi o algo así. Porque, bueno, sabes que pi es infinito y no vamos a poner ahí todos los números, ¿verdad? Y también tenemos otra fórmula, que es la longitud de la circunferencia, o sea, todo este borde es lo que se calcula con la longitud, mientras que el área es lo que está adentro. Entonces, la longitud, la fórmula es C igual a 2 por R por pi, donde bueno, R va a ser el radio. Y si vemos 2R, es lo que es el diámetro. Entonces, podemos calcular también C igual al diámetro por pi. Entonces, veamos un ejemplo. Espérate a buscarlo. Ya, lo tengo. Ajá. Ok, tengo que hacer eso. Bueno, sí, si quieres hacerlo o lo hacemos juntos. Si quieres hacerlo vos primero. Así sí ya la tenés. Ok. Entonces agarro la primera fórmula, la del área, ¿cierto? Ujú, exacto. Entonces, necesito calculadora para esto. No. Entonces es 12 Ujú, a la 2, supongo. ujú, ujú. Pi. Ok, pero digamos, lo que te están dando es el área, no el radio. Ah, ok. ¿Ah? Tendríamos área igual al cuadrado por pi. Y lo que te están dando es 12 pi y eso lo igualas a uy, el radio al cuadrado por pi, ¿cierto? Ajá. ¿Ok? Y ahí qué podemos hacer. Mm, yo sé que tengo que pasar pi al otro lado. Ajá. Digamos, aquí multiplicaríamos por el inverso, ¿verdad? Que Ah, sería, sería dividir. ajá, Entonces se por, cancela. ajá, Creo. exacto, se nos va a ir los pis. Entonces nos quedaría 12 igual a r al cuadrado. Y eso lo resuelvo para sacar la longitud. Sí, para eso lo resolves, ajá, para sacar el radio, porque es lo que nos hace falta. 144. Aquí, Ajá. no, aquí tenemos que simplificar, porque r está al cuadrado y lo que necesitamos es un r solito. Ah, entonces tengo que hacer lo de la raíz cuadrada. Ajá, exacto, sacamos aquí raíz cuadrada de 12 y raíz cuadrada de r a la 2. Ah, bueno, aquí tal vez sí ocupemos calculadora, pero no sé. 3,46. Ujú. Sí, solo que pongamos la
como la raíz, digamos, para que no se nos haga más difícil manejarlo en la fórmula de la longitud. Entonces, eso es equivalente a 2 raíz de 3. Y eso es el radio, ¿verdad? Ok. Entonces, Ajá. ya que tenemos el radio, ahora sí podemos calcular la longitud, porque la longitud va a ser igual a tener un C igual a 2 por R por pi. Entonces, tenemos que sustituir en la F lo que acabamos de encontrar. 2 por raíz de 3. Ok. Tenemos Entonces hago 2 por raíz de 3. ajá, exacto. Seis. No, No sé, es que no encuentro mi calculadora. ok, tranqui. Me avisas si la encontrás, si no, yo doy los resultados. No importa. Ya lo encontré. Ok, 4 raíz de 3. ajá, exacto. 4 raíz de 3. Y bueno, tenemos que seguir bajando el pi, ¿verdad? Es que no lo podemos dejar botar. Y bueno, la respuesta ahí la damos. Solo que no la voy a escribir porque si no se va a hacer muy complicado, pero entonces decimos la longitud de la circunferencia es 4 por raíz de 3 por pi. Ok. Y bueno, esa sería la respuesta. Sí, ¿Mm? ok. ¿Qué queremos? Veamos otro. Entonces nos dice el diámetro de una circunferencia mide x más 3 centímetros y el área es de 16 pi centímetros cuadrados. Entonces ahora nos están pidiendo el valor de x. Estos son problemas, digamos, como que combinan mucho lo que son las ecuaciones. Siempre, digamos, como que meten una x o una incógnita o algo así. Y lo primero que tenemos que hacer es como hacer un dibujito. Eso siempre nos va a ayudar un montón. Ok. Voy a buscar aquí un circulito. Vamos que es así. Ahora. Ahora, bueno, aquí tengo que dar más espacios. Si no se me va. Y ahora voy a buscar esto. Aquí. Entonces, nos dicen que el diámetro, supongamos que el diámetro va a venir desde aquí, hasta aquí. ¿Verdad? Supongamos que ahí está el centro también. Entonces, nos piden, bueno, nos dicen que el diámetro mide x más 3. Todo esto mide x más 3. X más 3. Y que el área es de 16. Entonces, como no sabemos, bueno, aquí sabemos cuánto mide el radio, ¿verdad? Sería x más 3 entre 2, ¿verdad? Que si el diámetro es todo, entonces esto lo tenemos que dividir entre 2. Ahora, podemos calcular
el área que nos dicen, bueno, sabemos que el área va a estar dado por r al cuadrado por pi. Y por eso, bueno, necesitamos el radio. Entonces podemos sustituir. Sabemos que el área es de 16 pi, porque es el dato que nos están dando. Entonces lo podemos sustituir aquí. Y nos dicen, bueno, encontramos que el radio es x más 3 entre 2. Y eso lo sustituimos en este lado también. X más 3 entre 2. Y bueno, le damos al cuadrado. Y dejamos el pi. Ahora, aquí también podemos hacer lo que aplicamos, ¿verdad? El inverso y todo esto. Entonces se nos va a ir el Pi. pi. Ajá. Se nos va el pi. Y aquí podemos aplicar las leyes de las potencias, ¿verdad? Distribuir ese 2. Ujú. Entonces tendríamos que lo de arriba se eleva al cuadrado también. Y lo de abajo también, ¿verdad? Por las leyes. Entonces tendríamos x más 3 al cuadrado entre 2 al cuadrado. Que eso va a ser 4. Y ahora aplicamos otra vez el inverso, ¿verdad? Tenemos que multiplicar a ambos lados el 4. ¿Verdad? Para que se nos cancele este 4 de aquí. Ujú. Entonces tendríamos que multiplicar 4 por 16. Y bueno, todo esto, 4x más 3 a la 2 entre 4 por 4. Entonces a la hora de multiplicarnos nos van los dos 4. Y solo tendríamos x más 3 al cuadrado. Aquí entonces 4 por 16 es 64. Ujú. Entonces quedaría x2. O hago lo de los paréntesis. No, puedes aplicar la fórmula notable. Ah, ok. Ajá. X2. Y 9. No. 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 ¿Qué? Pero, Sí. Ah, no, más. Tengo que poner más y todo eso. ajá, exacto. Ah, más 9. Ajá, pero nos faltaría algo más. Pero digamos Pi. que Pi. no, No. que la fórmula que teníamos, si tenemos a más b al cuadrado, eso es lo mismo que tener a al cuadrado más el primer término por el segundo término por 2. Entonces tendríamos que multiplicar 2 por a por b. Y más el último término, que en este caso es b al cuadrado. ¿Sí te acuerdas de esto? Ah, sí, perdón. Es que como lo Tranqui. hicimos así de un solo, se me fue. Ok, ok. Ok. Sí, digamos, si voy muy rápido me decís y yo voy haciendo paso por No, paso. no, no. Es que fue como. Terminé la primera ecuación y entonces estaba confundida, pero bueno. Ok, tranqui. Entonces, 2 Ajá. x2 No. o x. Sí, por x. Ah, ok. X más, bueno, por 3. O también Exacto. lo tengo que multiplicar. No, por 3, exacto. Entonces ya aquí lo podemos multiplicar, ¿verdad? Tendríamos, bueno, esto queda igual, 64 igual a x al cuadrado. Y luego más Me falta 9. b. Aquí está, lo habías dicho antes. Ah, ok. Ok. Pero veamos, para acomodarlo, acomodamos esto aquí, digamos. 2 por 3 va a ser 6x. Y este 9, ¿verdad? Que lo pusimos antes. Lo ponemos aquí. Ujú. Más 9.
Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Bueno, aquí se nos está formando como una ecuación para aplicar lo de inspección, ¿te acordás? No mucho. Ok, entonces para aplicar inspección o fórmula notable, lo tenés que igualar, la fórmula o la ecuación la tenés que igualar a cero. Entonces aquí también aplicamos el inverso. Eso quiere decir que vamos a, en este caso, bueno, tenemos que este es positivo. Entonces el inverso de 64 es menos 64, ¿verdad? Ujú. Pues vamos a restarle a ambos lados el 64 para igualar a 0, ¿verdad? Ujú. Entonces aquí vamos a tener x al cuadrado más 6x más 9. Y como al otro lado restamos un menos 4, menos 64, a este lado también se lo restamos. ¿Cierto? Entonces, Ajá. menos 64 más 64, ya esto es 0. Y resolvemos del otro lado, ¿verdad? Que va x al cuadrado más 6x y 9 menos 64. Eso nos va a dar menos 55. ¿Sí? Sí. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a aplicar la fórmula notable. Pues nos acordamos que primero, para la fórmula notable, teníamos que sacar el discriminante, que eso iba a ser b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces, metemos, voy a poner aquí con colorcito, que este es nuestro a, que en este caso es el que multiplica esa x al cuadrado, o sea, el 1. Ese 1 es nuestro a. Luego el b es el 6 y el c es el menos 55. Entonces, ya que tenemos eso, lo podemos sustituir en esta fórmula. Entonces, nuestro b es 6. X2. ¿Cómo? 6x2. No. No, O 6 a son la 6. 2. Ajá. Ah, ok. Digamos, cuando te dicen esto, b así como estas letras, es solo porque son los factores numéricos, no los literales. Sí, no, pero Entonces, en la B dice 6x. ajá, Entonces, la pregunta era que si también tenía que incluir la X o solo el 6. no, vos solo incluís el factor Numérico. numérico. Ajá, solo Ujú. agarras el 6. Igual pasa con nosotros, digamos, tenés, bueno, unos 4 por A, y en este caso es 1, porque no hay X. otro número, ¿verdad? Sí. Ajá, agarras siempre el factor numérico, solo. En este Ujú. caso, ajá, como no hay un número, digamos, exactamente, solo tenemos x al cuadrado, es como tener 1 por x al cuadrado, ¿verdad? Ujú. Entonces, en ese caso, esa es nuestra, el 1. Y luego el c, en este caso, y el c es solo, en sí el c siempre va a ser un factor numérico por sí solo, no va a tener ningún factor literal, y ese va a ser, en este caso, 55. ajá, y agarras el negativo, Sí, menos 55. ajá, exacto. Entonces ya aquí resuelves esto, tendrías, bueno, 6 a la 2, esto es 36, y menos 4 por menos 55, esto nos va a dar más, ¿verdad? Porque este signo se Sí, va positivo con este. y positivo, negativo. Negativo, Ajá, negativo, positivo. exacto. Entonces, 220. ajá, exacto. Eso nos da 220. Y bueno, hacemos esa suma y tenemos que esto va a ser 256. Ese es nuestro discriminante. Lo ocupamos para la fórmula de la general, ¿verdad? Que Ujú. esa nos dice que va a ser x igual a menos b más menos
la raíz del discriminante, todo esto entre 2 por A. Entonces hagamos primero con la resta. Tenemos una opción cuando vamos a restar, ¿verdad? Entonces podemos sustituir menos b, en este caso nuestro b es 6. Entonces ponemos menos 6 y hagamos con un signo. Supongamos que con el negativo. Entonces después sacamos la raíz de 256. Y luego dividimos entre 2 por A, que en este caso es 1, ¿verdad? Ok, ahí el menos lo agarré porque la fórmula de arriba dice menos 4, ¿verdad? Este menos. Ajá, No, porque esta fórmula tenés menos b más menos. Entonces tenés que hacer dos opciones. Probando aquí con menos y probando aquí con más. ok, entonces tengo que hacer dos ecuaciones. Ajá. Esta con menos y ahora hacer la misma, solo que le cambies el signo. Vamos a Sí. ver por aquí. Tendríamos menos 6 más la raíz de 2, 5, 6 entre 2 por 1. Y eso nos da, si quieres lo metes a la calco. Puedes usar cálculo o no, Ok. si te dejan. Sí, no, yo resolviendo una fracción. Entonces lo primero da menos 11 Ajá, y el segundo da 5. exacto. Ok, entonces veamos lo que nos pedía. ¿Cuál es el valor de x? Entonces vemos que puede tener dos valores. Con x igual a menos 11 y con x igual a 5. ¿Por qué tenemos dos valores? Porque se nos formó una ecuación cuadrática. Y Ajá, si el discriminante es mayor a 0, quiere decir que tiene dos soluciones reales. entiendo. Ok. Y bueno, aquí tengo que... ¿Esto lo copiaste o no? Sí. Ok, para borrar, porque no sé por qué no me deja bajar cuando tengo el lápiz. Ok. Ahora, bueno, nos dice sea P un punto de circunferencia de centro O y con radio de 12 centímetros. Ahora, si tenemos, ¿te acuerdas qué significa esto? OPQ. Eh, más o menos. Esto significa que son puntos colineales. Quiere decir que están en la misma recta. Ahorita hacemos un Ah, ok, dibujito. sí, sí, entiendo. Sí, 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 sí que es. ok, perfecto. Y bueno, nos dicen que la distancia desde O hasta Q va a ser igual a 3 por Q por P. Entonces nos piden calcular esa distancia. La distancia que hay desde Q hasta P. Ponemos aquí un circulito. Entonces voy a ponerle una recta aquí. Bueno, el diámetro, supongamos que pasa por aquí. Ujú. Vamos, aquí está el centro. El centro va a ser O. Ay, pero es que no me deja de... Espera, ya voy. Es que no me va a dejar bajar, entonces tengo que quitarle esto. Ok. Que tenemos, nos dicen que O es el centro y que hay un punto P en la circunferencia. No sé, supongamos que está aquí.
sea que es este punto que está aquí. Y este es el centro. Y bueno, nos dicen que hay 3 puntos coloniales. Ya tenemos P, ya tenemos O, nos falta un Q, solo que no nos dicen en qué parte de la recta está. Entonces, pongámosla aquí. La puedes poner en donde sea. Ok. En este caso, pongamos que está aquí. Y este va a ser Q. Entonces, nos piden calcular la distancia que hay desde Q, o sea, desde aquí hasta P. Ok. Ok, entonces vayamos como haciéndolo general. Sabemos que desde P hasta Q, eso va a estar formado por 2 distancias. O sea, la distancia que hay desde aquí hasta este punto va a ser igual a sumar la distancia que hay desde P hasta O Hasta y, Q. y sumarle la distancia desde O hasta Q, ¿verdad? Ajá. Que es tener estos 2 pedacitos. Ok, pero sabemos que ¿quién es OP? Este es el radio, ¿verdad? Ujú. Y nos dicen que ese radio Es 12. es 12. Exacto. Entonces lo podemos ir sustituyendo. Tenemos PQ y esto va a ser igual a 12. Ahora, ¿qué nos dicen que es OQ? Q nos dicen que es 3 QP. 3QP. Lo podemos sustituir. Ahora, no importa si tenemos PQ o QP, es lo mismo tenerlos al revés. O sea, esta distancia que está aquí es la misma que tenemos aquí. Ujú. Exacto, es como tener una X, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que ir haciendo es como ir despejándola, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces podemos pasar a restar aquí, ¿verdad? Aplicarle el inverso. Ujú. Entonces, si aplicamos eso, aquí nos va a quedar un 0. Y aquí tenemos 12 más 3QP y menos, ¿verdad? Porque se lo restamos aquí también. QP. Ujú. Ujú. Y bueno, como estos son factores literales iguales, se pueden restar, Cancelar ¿sí? o restar. O restar, ajá. En este caso, si hacemos 3QP menos QP, o sea, tenemos que a 3 quitarle 1, ¿verdad? Ujú. Entonces nos va a quedar más 2QP. Solo estamos efectuando esa operación, ¿cierto? Ajá. Ahora, vamos a ir despejando. Entonces, este 12 lo ocupamos de este lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le paso a restar. Ajá, exacto. Lo restamos y de aquí se nos va. Y esto queda igual, 2QP. Y ahora, ¿qué podemos Igual hacer? necesito pasar como el 2 al, o sea, Ajá. como raíz para que me quede solo QP. No, ¿O qué tengo que hacer? tenés que multiplicar por el inverso. Acuérdate que si tenés una multiplicación, en este caso, digamos, multiplicar Ajá. por el inverso. Si lo que tenés son sumas, por ejemplo, así, lo que haces es restar o sumar, ¿verdad? Según sea el signo que vas a cancelar. Pero en este caso, como ocupas despejar por así decirlo, digamos, esta parte que sea la X, la ocupas despejar, o sea, dejarla solita. Y Ujú. como lo haces, vas a multiplicar por un medio, que es el inverso de 2, ¿verdad? O no sé si te lo explicaron como pasar a dividir. Ajá. Sí Sí, o te lo sea, expliqué. como para que el QP quede solo y así. Ajá, exacto. Entonces, lo que tendrías que hacer es, digamos que pasar a dividir el 2. Y así el QP nos quedaría solo, ¿verdad? Y menos 12 entre 2, eso va a ser menos 6.
igual a QP, pero acuérdate que estamos hablando de distancias. ¿Qué quiere decir eso? Que una distancia nunca puede ser negativa. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Le aplicamos el valor absoluto. En este caso, solo el valor absoluto. En este caso es posible solo porque estamos hablando de distancias. Entonces, si una distancia te queda negativa, tenés que aplicarle valor absoluto porque las distancias nunca son negativas, ¿verdad? Ujú. Eso quiere decir que la distancia va a ser 6. Positivo. Eso es aplicarle el valor absoluto, ¿verdad? Solo cambiarle el signo. Sí, Ok. Y esa sería la respuesta, ¿verdad? Porque nos están pidiendo. Ok. Y ya lo encontramos, que es 6. Ok, sí. entiendo. Sí, Ok. Entonces, ya, lo puedo ahorrar. sí. Ahora, bueno, ahora veamos. Lo que te puedo hacer es una práctica. Si quieres, mañana la hago, te la envío para que, para que puedas y poner en práctica todo esto. Sí, ¿Cómo? que te puedo enviar una práctica mañana. Ah, ok, sí. Yo estoy Para que. llamando como quieras. Ok. Está bien, ahora veamos otras, bueno, definiciones relativas a lo que son dos circunferencias. Entonces, tenemos lo que son las circunferencias concéntricas, o sea, que van a tener el mismo centro. Veamos esta imagen, ¿verdad? O sea, tienen el mismo centro para las dos circunferencias, la pequeñita y la grande. Entonces, concéntricas, vos pensás concéntricas como mismo centro. Luego, lo que son las circunferencias tangentes interiormente. Habíamos visto que tangentes es como que te interseca solo en un punto, ¿verdad? Y eso pasa también con cuando son dos circunferencias. Entonces, si son dos circunferencias, estas se van a intersecar en un único punto, de forma que el centro de una va a estar en el interior de la otra. Entonces, veamos este centro de esta chiquitita está dentro de la grande. Sí, como la teoría de arriba, que se dijo de un punto al que está adentro, o sea, solo medio es la tangente. Entonces, como Ajá, ahí sale que nos hace como una secante, ¿cierto? exacto, exacto, sí. Entonces, sí, esa tangente solo va a pasar por un único punto. Veamos las tangentes exteriores. Van a ser dos circunferencias que se intersecan en un solo punto, en esta parte de aquí, pero en este caso van a estar por fuera. O sea, en el anterior vimos que estaban una dentro de la otra, y en el caso de las exteriores van a estar separadas, pero siempre intersecándose en un solo punto. Como en este caso, ¿verdad? Tenemos esta grandecita y esta otra, se van a Y intersecar que como. está intersectada por T. Ajá, exacto, exacto. Luego tenemos las circunferencias secantes, como lo vimos ahora, ¿verdad? Son las que se intersecan en dos puntos. Y en esta pasa lo mismo, ¿verdad? Tenemos una aquí y En otra esos aquí. va a tener solo un radio o dos radios, porque es que veo una R grande y una R pequeña. O Vas es a otra tener cosa. dos, digamos, el radio de la grande y el radio de la pequeñita. Ok, y la distancia de ambas. Ajá, exacto, toda esta distancia. Entonces, prácticamente, bueno, lo más común que te pueden poner es que adivines bueno, no que adivines, sino que encontres la distancia que hay entre los centros o la distancia de los radios o algo así. Pero sí son dos Ok. distintas. Ujú. Ok. Luego tenemos circunferencias mutuamente exteriores, o sea, ya esas van a estar separadas y no se van a intersecar. Y bueno, de forma que el centro de una esté en el exterior de la otra.
Entonces vemos que aquí hay como un espacio, ¿verdad? No, nunca se van a tocar. Y igual van a tener dos radios distintos. Esto va a ser otro radio y esto va a ser otro radio. Igual te pueden poner a decir la distancia que hay entre cada una. Ok. Ok. Entonces veamos un ejemplo. Bueno, dicen en dos circunferencias tangentes exteriormente. El radio de una es el doble del radio de la otra. Y bueno, si la suma de las áreas es de 125 pi centímetros cuadrados, calcule la distancia entre los centros. Entonces, primero tenemos que hacer como un dibujito siempre, porque eso como que nos ayuda mucho a Sí, entender. graficar. Ajá, exacto. Entonces, hagamos dos circunferencias exteriores. Entonces siempre hago como subrayo la información, ¿no? Como de las palabras claves. Sí, exacto, para que lo puedas entender mejor. Ok. Ok, entonces tenemos dos circunferencias exteriores, bueno, tangentes exteriores, intersecan en un solo punto. Digamos que como así. Entonces, esta, supongamos que es la circunferencia 1 y esta sea la circunferencia 2. Entonces, bueno, aquí está el centro. Entonces, esta línea anaranjada va a ser el radio de la segunda circunferencia. Entonces, pongámosle radio 2. Ok. Y esta, la que es como azul, va a ser el radio 1 de la primera circunferencia. Ahora, nos dicen que el radio 1, o sea, de la primera circunferencia, va a ser igual al doble de la otra circunferencia. O sea, el doble es tener 2 por R sub 2, que es el radio de la segunda circunferencia, Ujú. ¿verdad? Ahora nos dicen que la suma de las áreas es 125. Eso quiere decir que si sumamos el área de la circunferencia 1 más el área de la circunferencia 2, esto nos va a dar 125 pi, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora, ¿cuál era la fórmula del área? Em, R, R a la 2. Ajá, Sí. exacto. R a la 2 pi. Pero como estamos hablando de la primera circunferencia, pongamos un 1 para no Entonces confundirlo. R 1. Igual, ajá, igual pasa con la segunda circunferencia. Va a ser la misma fórmula, pero distinto radio. Vamos a tener el radio de la segunda circunferencia a la 2 por pi. Y eso va a seguir siendo igual a 125 pi. Ok. Pero bueno, ¿quién es R1? Lo tenemos aquí. Ajá. Ya habíamos dicho que R1 va a ser el radio de la segunda circunferencia por 2, ¿verdad? Entonces lo podemos sustituir, ¿cierto? Sí. Tendríamos 2 por R a la, no, R sub 2, todo está elevado a la 2. O sea, solo sustituimos R sub 1. Además, lo dejamos igual. Más R sub 2 a la 2. Y es igual a 125 por...
Ahora aquí podemos resolver esto, ¿verdad? 2 por r a la 2 por r sub 2 a la 2. ¿Y eso qué nos va a dar? Tengo que hacer lo de la fórmula mutable. Ahí No, porque es una multiplicación. no resuelvo. Ujú, Ok. Entonces da 4R2. exacto. Tenemos 4 r a la 2 un pi más r a la 2 y vemos que lo que tenemos de este lado, digamos como un factor literal, son iguales, ¿verdad? Los dos son los mismos. Eso quiere decir que los podemos sumar. Podemos sumar este factor literal con este factor literal. Pero bueno, tenemos aquí, de este factor literal tenemos 4 y de este factor literal tenemos 1. Entonces, a la hora de sumarlos, tendríamos 4 más 1. ¿Sí? Ujú. Ok, eso nos va a dar 5 y el factor literal lo dejamos igual. Sí, mantenemos invisible. Ajá, exacto. Entonces tendríamos 5 por r al cuadrado por pi igual a 125 pi. Y como tenemos un pi a ambos lados, se puede cancelar. Ujú. Ahora, este 5 está multiplicando. Eso quiere decir que vamos a hacer, lo pasamos a dividir. Eso quiere decir que vamos a tener 125 entre 5. ¿Sí? Ujú. ¿Ok? Entonces cuando resuelvo, Ujú. 25. Exacto, nos da 25. Ahora, tenemos que despejar la r, pero no está completamente despejada porque está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos cuando está elevado al cuadrado? Lo paso a raíz al otro lado. Exacto, aplicamos raíz a ambos lados. Eso nos da, 5. lo voy a volver para acá. Ujú. Y eso nos da que el radio de la segunda circunferencia es 5. Ahora, ya tenemos un radio. Y acordémonos que el radio 1 dependía del radio 2. Quiere decir que podemos sustituir en el radio 1 el radio 2, ¿verdad? Tendríamos 2 por el radio 2, que es 5. Entonces, el radio 1 nos daría 2 por 5, 10. Ujú. Ok. ¿Ok? Entonces realmente el radio 1 siempre va a ser como el radio 2 elevado a la 2. En este caso sí, porque es lo que nos están diciendo aquí, ¿verdad? Que es el doble del radio de la otra. Ah, ok, Ajá, entiendo. sí. En este caso sí. Y como es así, bueno, lo que nos están diciendo es la distancia, ¿verdad? Que hay desde este punto hasta este punto. Pero Ok. ¿qué tendríamos que hacer? Al radio 1, sumarle el radio 2, ¿verdad? Ujú. Porque solo necesito un radio. Ajá, para hacer toda esta distancia que está aquí. Entonces tendríamos que a 10 sumarle 5, ajá, y eso nos va a dar 15. Entonces la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto va a ser de 15. ¿Vale?
La respuesta la doy en centímetros. Ajá, en centímetros. Ok, Ujú. Lo haces en centímetros cuadrados cuando estás hablando de un área. ok. Ujú. Ok, a ver aquí. Ahora, bueno, veamos este otro ejemplo. Tenemos dos circunferencias son tangentes interiormente si el radio de una de ellas es 8 centímetros y la distancia entre los centros es de 6 centímetros. Entonces nos preguntan cuáles valores posibles tiene el radio de la otra circunferencia. Entonces nos dicen posibles porque si leemos atentamente la instrucción, digamos, dos circunferencias tangentes interiormente. Ahora nos dicen si el radio de una de ellas es 8, o sea, no nos dicen cuál de ellas. Entonces podemos hacer dos casos, ¿verdad? Cuando el radio de una sea 8 o cuando el radio de la otra sea 8. Ok. Ok, entonces hagamos el dibujito para ver como el primer caso. Hacemos el primer caso. Vamos a tapar aquí. Ujú. Vamos que está aquí. Ahora, supongamos que aquí hay un centro de la más grande. Este sería el radio. Y luego está el radio de la más pequeñita, que viene como por aquí. Por aquí. Cambiamos el color para que se diferencie. Como así. Esta es la más grande y esta es la pequeñita. Ok. Ok, entonces, nos dicen que... Vamos a insertar esto. Nos dicen que la más grande mide 8. O sea, toda la azul es de 8. Toda la azul es de 8. Vamos que ahí se diferencia que viene desde... Bueno, vamos a ver. Toda la que viene aquí es de 8. Ajá. Luego que la distancia es de 6. Ujú. Vamos de un 6. O sea, que este como pedacito que sea azul mide 6. Ok. Entonces lo que tenemos es que si tenemos esta situación, lo que tendríamos es, voy a anotar aquí, si tenemos esta situación, lo que tendríamos es como que sumar. Este sabemos que es un radio de la chiquitita, no sabemos cuánto mide, Ajá. pero lo que sí sabemos es que toda la azul está formada por la suma de 6 más R y eso que nos da 8, ¿verdad? Ajá. Porque es la grande, es toda esta. 8 viene desde aquí hasta, uy, hasta aquí. Ujú. Ujú. Entonces, aquí podemos despejar la R, ¿verdad? Tendríamos que restar a ambos lados 6. Entonces, Ujú. R igual a 8 menos 6. Y eso nos da que R va a ser igual a 2. Ujú. Entonces, en este caso, R es igual a 2. Ahora tenemos que buscar cuando R, eh, cuando el 8 es la distancia de la otra, digamos, de la otra circunferencia, de la chiquitita. Sí, como invertirlos, Ajá, básicamente. exacto. Hagamos dígito.
Ujú. Entonces, esto aquí es naranja, y esto como clarito. Entonces, a ver, aquí tenemos esta. Y bueno, supongamos que aquí está como el centro del anaranjado. Entonces, aquí tenemos ay, no. Ok, es el centro del anaranjado. Y después viene el centro de la verde. Vamos viendo como por aquí. Sí. Entonces tenemos que la naranjada, toda esta, no sabemos el radio, ¿verdad? De esa ahorita no nos dicen el radio. Pero sabemos que esta chiquitita es 8 Ajá. y que la distancia que hay desde este punto hasta aquí es 6, ¿verdad? Entonces, si ahora tenemos la situación como invertida, tenemos que calcular ese radio. Y ese radio va a ser igual a sumar 6 más 8. ¿Verdad? Que es toda la línea anaranjada. Ok. Sí, vamos bien. Sí. Ok. Si eso es lo que tenemos, eso nos da 14. Entonces podemos tener dos respuestas. Cuando el radio es 2 centímetros y cuando el radio es 14 centímetros. Estos pueden ser los posibles valores que tienen los radios. Ok. Entonces, cuando me dicen posible, tengo que buscar dos respuestas, si es el caso. Ajá, exacto. Exacto. Vamos a ver aquí. Este ejemplo. Nos dicen cuál es la distancia entre los centros de dos circunferencias tangentes interiormente. Sí, el área de una de ellas es 20 y el área de la otra es 45. Si querés, lo intentás y me decís cómo te va. Ok, entonces tengo que hacer como dos figuritas, o sea, como dos círculos, ¿verdad? Ujú. Tangentes interiormente. Ok. Entonces ahí tengo que buscar dos respuestas también, o solo la distancia. No, solo la distancia. Ok. Entonces, digamos, ¿te digo cómo hacerlo o lo hago sola? Decime tu idea. Ok. Mm, Y primero tengo que hacer la figurita. Entonces tengo que ujú. hacer un círculo dentro de otro, ¿verdad? Exacto. Y tengo que poner entonces, un punto. Ujú. El del radio, sí. Entonces tengo que sacar un solo radio. Ujú. No, porque tenés dos circunferencias. Y entonces, como tengo el área de las dos, necesito agarrar esas áreas y convertirlas en radios y Ajá, luego sumarlas.
Exacto. Y eso sería. Sí, bueno, digamos, las tenés que restar porque ocupas buscar, ahí sacar como la diferencia entre los radios que tenés, pero a la hora que hagas el dibujo te vas a dar cuenta. Entonces, hacer primero el dibujo y tu idea va bien, va muy bien, de hecho. Entonces, hacer Sí. primero el dibujo y ahí lo vas viendo. Entonces, ok, vea, agarro esta cosa y hago dos círculos, Ajá, como así. ajá, sí. Después, y agarro esto y le pongo los radios. Ujú, Le pongo muy arriba. un poquito, sí. Entonces, este es el radio 1 y este es el radio 2. Ujú. Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar las dos áreas Ujú. y esto me da igual. ¿A qué me da igual? En este caso, 20 más 45. Ok. Igual lo Pero no da puedes igual nada. trabajar, no, digamos, lo puedes trabajar por separado, digamos, con el área 1 igual a 20 y el área de la circunferencia 2 igual a 45. Pi, digamos. 20, 45. Mm, Y eso lo resuelvo como así, como R1. Voy, ujú. voy. Como R a la 2, supongo. Ujú, por la fórmula. Aquí es igual a pi. R, Vamos. R a la 2. Y esta es la R1, supongo. ujú, Pi sí, ujú. Este va a ser igual a 20. a 20 pi. Ujú, Entonces, y ahí resolves. O sea, despejas R. ok. Entonces, yo puedo cancelar el pi con el pi. Ujú, Y R a la 2. Bueno, ahí. ujú, Entonces hago raíz y lo ujú, que me da es como eso, ¿verdad? sí. Entonces, R1 se igual así. Ajá, exacto. Y ahora hacer lo Entonces, mismo para la otra. Ujú, R2 igual, bueno, pi ujú, es igual a 45 pi. ujú, exacto.
Entonces, puedo cancelar pi. Ay, tres. Así. Exacto. Ahora, tenés que ver que aquí, digamos que este es el radio, ¿verdad? Desde aquí, aquí es el radio de la primera. Y desde aquí, aquí es el radio de la segunda. Ok. Intenté ponerle color, pero no funcionó. No, tranqui, tranqui. Y lo que tenés es que todo este radio que está aquí, es 2 raíz de 5. ¿Cierto? Y este que acabas de encontrar es 3 raíz de 5. Entonces, ¿cómo harías para Ok. encontrar esta distancia que hay desde aquí hasta aquí? Em, tengo que sumar los radios, ¿verdad? Ajá. Pero digamos, tenés el Ok. radio grande, que es todo esto, lo que viene de aquí hasta allá, ¿verdad? Es todo el radio grande. Y de aquí Ujú. no tenés distancia. Lo que hay desde aquí hasta aquí, no tenés. Pero para sacar esta distancia que está aquí, como ya sabes qué es lo grande, tenés que a este grande quitarle este pedacito. Si le quitas este pedacito, te Entonces el da, resto. ajá, exacto, te queda ese otro pedacito. Entonces, Entonces, por eso lo restas. agarro este. Bueno, ahí no funcionó, pero bueno. ¿Se entiende? Digamos que es un 3 y digamos que eso es un 5, pero bueno. Eh, ¿Lo pongo como en números o No, déjalo con la raíz. me da como menos 3 raíz de 5 más 2 raíz de 3? Tiene que dar menos raíz de 5. Ah, Como es una distancia, raíz de 5. Ahí está. nos queda positivo, Pues, porque es ok. una distancia. Entonces, agarro el Ujú. color. Y raíz de 5. Exacto. ¿Sí? Ok. Y esa es la Ok, respuesta, ¿verdad? Esa es la distancia. entiendo. Ujú. Ok, muy bien. Ay, perdón, esto. Ahora vamos a ver la fórmula de la distancia. ¿De esto has visto algo? No, no te acuerdas. No. Ok. Yellow, Entonces, Hola. perdón. Perdón. ok, entonces tenemos 2 puntos. P sub 1, que va a estar conformado por las coordenadas X sub 1 y Y sub 1.
y p sub 2, que va a estar conformado por las coordenadas x sub 2 y y sub 2. Y esos dos puntos, bueno, supongamos que está... que están aquí, este es p sub 1 y este es p sub 2. Pueden estar ubicados en cualquier parte del plano. Ahora la distancia la podemos colocar como, digamos, cualquier letra, en este caso D. Hola Pau, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, por dicha. Digo, yo voy a aprovechar para saludarla, pero no me dejaban encender la cámara. Dije yo, no, voy a encenderla. Yo no la puedo encender. Bueno, bueno, chao. Bueno, chao. Ok, ok. Ah, bueno, ok. La distancia la podemos representar como una letra, en este caso la D, ¿verdad? Por distancia, pero puedes ponerlo cualquiera. Y también como los puntos, digamos, si este fuera A y este fuera B, pondrías AB. O en este caso, si es P sub 1, P sub 2, pones P sub 1 y P sub 2, así como que está aquí. Y esa va a ser la longitud, ¿verdad? De este segmento, que va a estar conformado por estos dos puntos. Ahora, para, digamos, deducir la fórmula de la distancia entre dos puntos, lo que tenemos que hacer es, entonces, bueno, tenemos dos puntos aquí. Ahora, sabemos que va a estar conformado por estas coordenadas, x1 y y1. Entonces, colocamos nuestro x1 y el y1. Y pasa lo mismo con el p2. Colocamos nuestro x2 y nuestro y2. Ahora, ¿cómo calculamos esta distancia? O sea, ¿cuál es esta distancia? La que viene desde aquí hasta este punto que está aquí. Sabemos que lo que viene desde aquí hasta aquí es x1. Es esta parte, ¿verdad? X1. Y lo que viene aquí hasta aquí, o sea, todo desde aquí, desde el centro, o sea, el C hasta aquí, es x2. Entonces, como lo hicimos en el ejemplo pasado, había que restarle, ¿verdad? Para sacar solo este pedacito, tenemos que a x2, o sea, este x2, toda esta distancia, quitarle este pedacito, que es x1. Entonces, por esto esta distancia es x2 menos x1. Sí, Sí, ok. Ahora veamos esta otra parte de aquí. Sabemos que P sub 2 está formado por x2, ¿verdad? Y y2. Ahora, tenemos este pedacito que viene desde aquí hasta el 0, que es y1, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí. Todo esto que viene aquí es y1. Y lo que viene desde aquí arriba hasta aquí es y2. Entonces, para volver, ¿verdad? A calcular este pedacito, lo que tenemos que quitar es a y2, que es toda esta distancia, quitarle este pedacito, ¿verdad? Que es y1. Entonces, por eso hacemos esta resta que tenemos aquí. sí, como que va de puntos imaginatorios, bueno, como de los puntos negros hasta como el otro punto imaginario, digamos. Ajá, exacto. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular entonces esta distancia? Supongo que es como agarrar los dos puntos y ya sea sumarlos, multiplicarlos o algo así, quizás. No, es algo mucho más sencillo. ¿Qué se te parece esto que tenemos aquí, este triángulo? Ah, Pitágoras. Ah, exacto, Pitágoras. Podemos usar Pitágoras. Entonces, supongamos que esto es, qué sé yo, A, este es B y este es C. Entonces, si nos acordamos de Pitágoras, teníamos que A al cuadrado más B al cuadrado iba a ser igual a C al cuadrado. ¿Verdad? El cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado iba a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, podemos sustituir, ¿verdad? ¿Quién es nuestro A en este caso?
ser x sub 2 menos x sub 1. Y eso lo leamos al cuadrado. Entonces, ahí cuál es la, o sea, los, Ajá, los las catetos. X1, el Ajá. B es el Y, entonces, Ujú. Sí. Ajá. Esto sería x, ay, es que aquí no se ve muy bien, x2 menos x1 más el b, van a ser las y, o sea, y2 menos y1. Y la c, ¿verdad? Supongamos que es la hipotenusa de al cuadrado. Entonces, como lo hemos venido haciendo, cuando está elevado al cuadrado, aplicamos raíz a ambos lados, ¿verdad? Tendríamos esta raíz y esto en raíz. Al final esto se nos va a convertir en D, ¿verdad? Y esa exactamente es la fórmula de la distancia. Si le damos por aquí, ahí. Si le damos por aquí, entonces si tenemos dos puntos, P1 y P2 en el plano cartesiano, la distancia va a estar definida por esta fórmula, que es de donde sale, ¿verdad? Al aplicar Pitágoras. Vamos a restar, bueno, entre la raíz, ¿verdad? Vamos a tener x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Y así se calcula sí, la distancia. Entonces veamos este ejemplo. Si quieres, lo puedes hacer vos. ok, Ujú. Entonces nos dicen, calcule la distancia que hay desde el punto U hasta el punto H. Entonces, ¿qué hay que hacer? entonces, Solo utilizar la fórmula. pero tengo que agarrar como las coordenadas, ¿cierto? Exacto, tienes que agarrar las columnas. Entonces, este es mi X1 Ujú, y este acá es mi X2. ujú. Mm, ¿Sí? para acá, ¿verdad? Ujú. Es de 2. ¿Sí? Hasta el 4, hasta el menos 4. Ah, ok, creo que me fui muy abajo. De 2. Y acá es de 1. Ujú. Bueno, aquí hace el triangulito. Ah, Entonces agarrar la fórmula que es distancia igual. Voy. ujú. Entonces, ¿sustituyo de una vez o pongo la fórmula para verla? Sí, poner la fórmula para que la puedas ver. ¿No? Ay. Ok. X2 menos X1 Ujú. más Y2 menos Y1. Y raíz cuadrada. Te faltan los cuadrados en los Ah, paréntesis. sí, cierto. Ujú. Bueno, ahí son 2. Aquí ya Ujú. son. Eso parece un 4, pero son 2. Te lo prometo. Entonces, X2 es 2 Sí. menos X1 es menos 3. Ujú. Entonces sería más 3. Exacto.
esto al cuadrado más y1, que es 2. No, mentira, y2, que es menos 4. Ujú. Y menos y1, que es 2. Esto al cuadrado y raíz. Sí. Entonces, esto lo resuelvo. Sí. Entonces, raíz de 61. Ajá. Listo. Listo. Y eso sería, digamos, los ejercicios que te van a poner así de esto es esos, digamos, calcular siempre. Ok. Entonces, por eso solo te puse un. Entonces, cuando te da la práctica, ahí ya te va a poner más. Ahora veamos la ecuación de la circunferencia. Ok. La ecuación de una circunferencia de radio R y de centro H, K va a estar dado por esta fórmula que tenemos aquí. Entonces, si vemos, aquí vamos a tener la coordenada H del centro y la coordenada K del centro, ¿verdad? Y bueno, vamos a tener X menos H al cuadrado más Y menos K, todo esto al cuadrado igual al radio al cuadrado. Esa va a ser la ecuación de una circunferencia. Ahora, si te dan un punto, si te dan el centro, qué sé yo, 3,2, 3,2, y lo quieres pasar, lo quieres poner aquí en la ecuación, tenés que cambiarle el signo a los números que tienes en las coordenadas. Entonces, si tenés 3,2, vas a tener aquí menos 2 y menos 3. Si tenés, Ok. ajá, Y si es positivo, pues nada más le pongo positivo. ajá. No, si es Bueno, positivo, X. ajá, Menos positivo. sí, exacto. Si es negativo, lo pones positivo. Le cambias este signo y lo pones positivo. Veamos unos ejemplos. El primero nos dice, determine la ecuación que representa la circunferencia de radio 6 y cuyo centro es el punto menos 4,6. Entonces veamos primero los datos que tenemos. Tenemos radio 6, radio 6 y tenemos que el centro, punto del centro, va a ser menos 4,6. Ok, entonces copiemos la ecuación. Tenemos X menos H cuadrado más Y menos K al cuadrado igual R al cuadrado. Entonces ahora sustituyamos, sabemos que este va a ser que este va a ser H, este 4 es, bueno, menos 4 va a ser H, y que el 6 va a ser el K. Entonces lo podemos sustituir en la fórmula. El X lo dejamos igual, ¿verdad? Tenemos X menos H. Entonces, si es menos 4, vamos a tener, Las X no las tengo que cambiar o se quedan así, no, como ajá, se quedan así. fórmula notable. Ujú. Sí, lo único que cambia son las H's y las K. Ok. Ok, entonces, si tenemos menos 4, lo pasamos a positivo, ¿verdad? Más 4 cuadrado
Y si tenemos si tenemos 6, lo ponemos Negativo. negativo. Ajá. A la 2. Y el radio que va a ser 6 a la 2. Entonces aquí lo podemos dejar así o lo podemos simplificar, o sea, aplicar la fórmula notable, ¿verdad? Que eso sería tener, bueno, x al cuadrado más 2 por 4, ¿verdad? Por x. 2 por 4 es 8 y por x va a ser 8x. Y luego 4 por 4, que va a ser 16. Luego más, otra vez, aquí aplicamos la fórmula notable. Quizás es la segunda, ¿verdad? Cuando es negativo cambia. ¿Qué cambia? Solo este signo aquí. Aquí es más, Ok. cuando son positivos, aquí es más. Y cuando es negativo, aquí va a ser negativo. Entonces volvemos a multiplicar 2 por 6 por y. Eso va a ser 12y. Y más 6 al cuadrado, que es 36. Igual aquí 6 al cuadrado es 36. Aquí podemos ir simplificando un poco, ¿verdad? Como pasando estos términos a este lado. Ujú. Tendríamos x al cuadrado más 8x más y al Eso. cuadrado. Ujú. Y esto va a ser igual, nos falta, no, no, sí, menos 12y. Y aquí pasamos este 36 menos este 36 que tengo aquí, le cambiamos el signo, ¿verdad? Y Ujú. el menos Menos 16. 16. Ujú. Entonces 36 menos 36, esto se nos va. Aquí no hay términos semejantes, por lo tanto queda así. Esto va Ujú. a quedar así. X al cuadrado más 8x más y al cuadrado menos 12y. Y eso va a ser igual a menos Menos 16. 16. Ajá, exacto. Y esa sería la fórmula. Ok. Y no importa que quede negativo. No, no importa. Ok. Que no importa. Incluso lo puedes pasar de este lado e igualarlo a 0. Ok. Entonces no importa. Y así quedaría, digamos. Entonces, vamos a ver aquí. Ahora veamos este otro ejemplo. En la circunferencia con ecuación 25x al cuadrado menos 20x más 25y al cuadrado más 30y igual a 2487, encuentre el centro y el radio. Entonces ya no nos dan el centro, ahora lo tenemos que encontrar. Ok. Ahora, aquí hay que acordarnos de eh, completar cuadrados. ¿Sí te acuerdas de eso? Más o menos. Que yo busqué en internet, que tampoco me acordaba mucho. Y es esto, digamos, te dan una ecuación de la fórmula, de la forma general, digamos, ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es, bueno, podemos pasar esta c aquí, pero no importa, digamos. Lo primero que tenemos que hacer es dejar este término solo, es decir, que la c igual a 1. Ok. En este caso, si vemos, ay, Dios, si vemos aquí, tenemos un 25. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dividir cada factor, cada entrada, entre 25, ¿verdad? Y así no vamos a alterar la ecuación y vamos a estar dejando aquí un 1. ¿Sí me entendiste eso? No. No. Ok. Uy, vamos a hacerlo despacio. Mm, aquí ya tengo lo que tenemos la ecuación 25 x al cuadrado menos 20 x más 25 y al cuadrado más
30y igual a 2487. Entonces ocupamos dejar esta x al cuadrado sola. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por el inverso de 25 a ambos lados. Lo que pasa es que si yo multiplico por el inverso, tengo que multiplicar todo lo que está aquí, de este lado, y todo lo que está de este lado. O sea, el inverso de 25 es 1 sobre 25. ¿Verdad? Este es el inverso. Ajá. Pero si lo multiplico aquí, lo multiplico también de este lado. 1 sobre 25. ¿Ok? Pero no puedo solo multiplicarlo en este término porque estaría como afectando la ecuación, ¿verdad? No se estaría cumpliendo. Entonces, es por eso que yo multiplico 1 entre 25 por todo este lado. Y eso quiere decir que de este 1 sobre 25 se me va a distribuir entre cada uno de estos. Voy a multiplicar 1 entre 25 por 25x al cuadrado, por menos 20x, por 25y al cuadrado y por 30y. Sí, Sí. ok. Entonces lo hacemos y tendríamos x al cuadrado menos 1 entre 25 por 20, eso nos va a dar menos 4 quintos x, luego 1 entre 25 más, bueno, por 25 y al cuadrado, eso nos va a dar más y al cuadrado, y 1 entre 25 por 30y, eso nos va a dar 6 entre 5 por y. Y de este lado tendríamos 2487 entre 25. Ok, entonces el primer paso listo. Tenemos la x sola. Ahora vamos a pasar a la parte de completar cuadrados. Pongámosle CC. Completar cuadrados. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar. Voy a ponerlo como aquí. Aplicar. Aquí. Lo que tenemos que hacer es como aplicar esta fórmula que tenemos aquí que nos están diciendo. Listo. Para ambas, digamos, en este caso para la x y para la y, porque en este caso tenemos que completar cuadrados para esta parte de las x y para la parte de las y. Entonces, hagamos. Se nos complica tanto. Entonces completemos cuadrados para la x primero. La fórmula es b entre 2a al cuadrado. Entonces sustituyamos primero con las x. Es como 4 quintos. Ajá, sí. Bueno, menos 4 quintos, sí. Ahora sí, perdón. Ujú, Sobre 2, exacto. x2, Sobre 2 por 1. x. Ajá, Ah, no, 1. ajá, porque solo agarras el Sí, factor. el factor Ajá, numérico. exacto. Perdón, entonces. Sí, por 1. Y eso va a ser 2. Sí. Ajá. Ok, Entonces, y ya. lo sumo. O sea, le pongo más y me pongo a hacer la otra. No, esto hagámoslo por partes. Primero por partes. Hagamos esta parte que es como Ok. un punto. Y después hagamos el otro punto para los yes. Que hacer la misma fórmula, solo que ahora vamos a tener diferentes B y A, ¿verdad? Entonces tendríamos esto aquí. Y ahora para las Y, ¿quién sería el B? Eh,
6/5. ¿sí? Y la A, bueno, sería 2 por 1 otra vez. Ajá. Y ya resolvemos. Si quieres lo puedes meter a la cálculo, lo calculas. El primero es 4/25. Ujú. Sobre 25. El segundo es 9/25. Ujú. Excelente. Entonces, esto es para las X y esto es para las Y. A ver, no me va a caber aquí. Voy a tener que borrar, no importa. Voy. Vamos aquí un cuadrito. Ya. Voy. X. 5. Ay, no, pero es que va a se me va a borrar. Bueno, ya que Y si pones pizarra no se te da igual. la ¿O ya? pizarra. Bueno, lo vamos a intentar en la otra clase. Igual. Voy a ver si puedes cargar como un editor o algo así para escribir, porque el Zoom me cuesta demasiado, no sé por qué. Ok. Ok, entonces teníamos, vamos a poner aquí 4/25 para los X y 9, 9/25. ajá, 9/25, ok. Entonces, lo que tenemos que hacer es agregárselo a la ecuación, ¿verdad? A Ok. ambos lados para completar los cuadrados. Entonces, teníamos X al cuadrado menos 4/5 X, y ahora vamos a agregar, vemos que esta era para las X. Se lo agregamos, más 4/5. Ok, 4/5. Aquí 4/5. Ay, 4/25. Sí, ok. Y luego tenemos más y al cuadrado más 6/5 y le agregamos esto, que era para los y. Sería más, Ok. porque tenemos que ir, ves que se nos va formando como la inspección, como la fórmula, tenés que ir formando esto, ax al cuadrado más bx más c. Entonces, lo que vos haces con el paso que hicimos anteriormente es encontrar esta c, Ah, ok. que es en este caso para las x es 4/25 y para las y encontramos 9/25. Ok. Y después, ok, y después de este lado teníamos 2487/25. Ahora, como es una ecuación y agregamos estos valores que tenemos aquí, agregamos este y agregamos este. Entonces, si se lo agregamos de este lado, los agregamos también del otro y así equilibramos, ¿verdad? Ujú. Tendríamos 4/25 más 9/25. Entonces, ya que tenemos esto, bueno, ya tenemos esta fórmula y ya podemos dejarla como, como la fórmula que tenemos que se lleva a menos x menos a al cuadrado, como dejarlo de esta forma, digamos. Ajá. Entonces, lo que aquí tendríamos que hacer es, lo que puedes hacer, te dejan usar calculadora, ¿verdad? Sí. Entonces, podrías meter, no sé si sabes el modo 5.3, 5. No. que es el modo 5.3.
Le das modo 5.3. Listo. Creo que sí. Ok. Entonces tenés una parte para A. Entonces metele un 1, que es lo que va a acompañar a este primer término. ¿Es algo de X y Y? ¿O qué digo que estoy haciendo? ¿Cuál calculadora tenés? La nueva, la blanca. Sí. Ay. De ahí lo sabemos. Para ver cuál será. Bueno, no importa, lo que vamos a hacer es esto. Bueno, podemos formar esta parte aquí. Tenés que pasar de esta parte. Tienes que pasar de esta forma a tener X Ujú. menos o más, dependiendo del signo que tengas aquí. En este caso es menos. Y vas a dividir esto que tienes aquí Ujú. entre 2. O bueno, le sacas raíz mejor. Ok. Vas a sacar Entonces, raíz. menos 4 sobre 5 lo elimino. ¿Dónde? Menos 4 sobre 5. Ajá, lo eliminas. Ok. Y le das al cuadrado. Tienes que pasar a eso. Entonces, en este caso, tendríamos X menos, si le sacamos raíz a 4, nos da 2. Si le sacamos raíz a 25, nos da 5. Ajá. Y lo elevamos al cuadrado. Ahora hacemos lo mismo para este lado. Para las y, digamos. Tenemos y. En este caso es un más. Entonces le sacamos raíz a 9. O sea, 3. Y le sacamos raíz a 25. O sea, 5. Y todo lo elevamos al cuadrado. ¿Verdad? Y ahora, bueno, podemos sumar todo esto. Que al final, sumando y sumando, nos da 100. ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces, nos están pidiendo el centro. Centro, si nos acordamos, vamos a tener que este va a ser nuestro H y este va a ser nuestro K. Entonces, el centro H, K va a ser, como tenemos menos 2/5, vamos a tener más 2/5, ¿verdad? Le cambiamos el signo. Ajá. Coma, el H, tenemos 3/5, le cambiamos el signo. Menos 3/5. Ese es el centro. Ahora el radio, si nos acordamos de la fórmula, estaba igualado a r al cuadrado. Eso Ajá. quiere decir que r al cuadrado es igual a este 100. ¿Verdad? A este que acabamos de encontrar. Ajá. Entonces, aplicamos la raíz a ambos lados. Y r sería 10. Entonces, tenemos que el centro es 2 entre 5, menos 3 entre 5 y el radio es 10. Y esa es la respuesta, la que nos está pidiendo.
Ok. Entonces creo que tenía un ejemplo más, pero ya no nos da tiempo. Porque es que tengo una reunión de lo mismo, del TCU. Ah, Entonces, ok. si quieres lo dejamos para Bien que lo dijiste. el miércoles. Sí, miércoles. Y ya empezamos a ver punto medio y las rectas. Está bien. ¿Sí entendiste? No hay ninguna Sí. duda. No, tengo que hacer un diagnóstico, entonces voy a ver si te lo mando para ver si lo puedes revisar. Ah, bueno, el diagnóstico que me mandaste, pues sí. Ujú. Ah, ok, ¿eso cuándo lo tienes que entregar? El 4. Ok, si quieres, digamos, intentarlo, digamos, con lo que sepas. Porque, Ok. digamos, ellos necesitan ver, digamos, que aprendiste. Y si no aprendiste, digamos, mucho, que ellos sepan, ¿verdad? Que no vas así como muy preparado. Está bien. Entonces, sí, lo intentas y después lo intentamos entre los dos. Ok. Ok, bueno. Ahí si tienes alguna duda, me avisas también. Gracias. Ok, con gusto. Bueno, chao. Chaito. Chao.